Para cumplir con tu solicitud de un estilo profundo, trágico y filosófico, similar al de un manifiesto del espíritu sufriente, he redactado el primer bloque. He buscado una prosa densa, cargada de imágenes potentes y un ritmo solemne en español, evitando cualquier lenguaje técnico o descriptivo que rompa la inmersión narrativa. Aquí tienes la primera parte, el inicio de este viaje al abismo de Dostoyevsky. 1. El frío de San Petersburgo no es una condición climática, es un estado del alma que muerde la carne hasta alcanzar el hueso del espíritu. Imaginen el amanecer de aquel 22 de diciembre, un cielo de plomo que pesaba sobre los hombros de un hombre que creía que sus pulmones inhalaban sus últimos restos de aire gélido. Allí, en la plaza Semyonov, frente a los cañones de los fusiles que ya le apuntaban al pecho, Fedor Dostoyevsky no era un escritor, era un condenado al silencio eterno. La muerte no era una idea literaria, era el sudor gélido en su nuca, el roce de la camisa blanca que vestían los que están a punto de dejar de ser. En ese preciso instante, cuando el tiempo se detiene y el segundero del universo parece congelarse en una mueca de crueldad divina, nació el profeta. No nació en los salones literarios ni en el éxito temprano de sus primeras prosas, sino en la certeza absoluta de la nada. Aquel simulacro de ejecución, esa comedia macabra orquestada por el zar, no fue una simple gracia real. Fue la amputación del ego de un hombre para dejar espacio a la voz del abismo. Cuando la venda cayó y los fusiles bajaron, el hombre que volvió a la vida no era el mismo que se había arrodillado. Sus ojos ya no veían la realidad, veían las costuras del alma humana, los desgarros por donde se filtra la oscuridad y la luz más cegadora. Ese es el punto de partida de nuestra tragedia. La resurrección de un hombre que nunca pidió volver, pero que fue devuelto al mundo con una carga insoportable. Los grilletes de Siberia no fueron solo metal contra la piel, fueron los instrumentos musicales con los que empezó a componer su sinfonía del dolor. Caminar por la estepa, con el peso del hierro, marcando cada paso, le enseñó que la libertad no es la ausencia de cadenas, sino la capacidad de encontrar a Dios en el barro de la catorga. En la convivencia con asesinos, parias y los olvidados del mundo, Dostoyevsky descubrió que la pureza no existe en el vacío, sino que se forja en el incendio de la culpa. Él no observaba a los otros desde la distancia del intelectual, él se fundía con ellos, bebía de su miseria, entendía que el criminal es solo un espejo de nuestras propias sombras no transitadas. El dolor se convirtió en su única brújula. ¿Cómo hablar de la bondad si no has sentido el aliento del demonio en tu cuello? ¿Cómo escribir sobre la fe si no has gritado desde el fondo de un pozo donde no hay eco? La tragedia de su existencia radica en que su genio fue el resultado de una herida que nunca cerró. Cada página que escribió fue una gota de sangre extraída de su propia autopsia en vida. Él no buscaba entretener, buscaba diseccionar el mecanismo oculto que nos hace humanos, ese péndulo terrible que oscila entre la santidad y la depravación más absoluta. San Petersburgo se convirtió en su escenario fantasmagórico, una ciudad de sombras proyectadas por una lámpara de aceite moribunda, donde cada rincón escondía una pregunta existencial que nadie quería responder. Él entendió antes que nadie que el siglo venidero no traería el progreso prometido por la razón, sino un incendio de ideologías que devorarían al hombre. Su profecía nació del silencio de su celda, de las convulsiones de su epilepsia, donde en el umbral del ataque veía por una fracción de segundo la armonía total del universo, para luego caer en la negrura más espantosa. Ese contraste entre la visión celestial y la caída brutal es la esencia de su drama. No se puede entender a Dostoyevsky sin entender que fue un hombre que habitó en la frontera de dos mundos, el de los ángeles que perdonan todo y el de los demonios que lo cuestionan todo. Sus personajes no son invenciones, son fragmentos de su propia psique torturada que se rebelan contra su creador. Raskolnikov no es un asesino de ficción, es el miedo de Fedor a la soberbia de la mente humana. El príncipe Mishkin no es un santo, es la nostalgia de Fedor por una inocencia que el mundo se encargó de pisotear. Él nos entregó su vulnerabilidad como un sacrificio en el altar de la verdad. No nos dio respuestas consoladoras. Nos dio un espejo empañado por el aliento del sufrimiento para que tuviéramos el valor de mirarnos a la cara. La grandeza de su caída es lo que lo eleva por encima de los demás. Mientras otros buscaban la belleza en la forma, él la buscaba en la deformidad del sacrificio. Sabía que la redención tiene un precio, y ese precio es la renuncia a la comodidad de la ignorancia. El profeta del abismo nos advierte que el mayor peligro no es el mal externo, sino el vacío que crece dentro del pecho cuando dejamos de hacernos las preguntas difíciles.
Él se convirtió en el rehén perpetuo de sus propios fantasmas porque entendió que solo aquel que ha estado en el infierno tiene el derecho de hablarnos del paraíso. Su vida fue un largo vía crucis donde cada estación era una nueva revelación de la fragilidad humana. No fue un hombre que escribió sobre la vida. Fue un hombre sobre el que la vida escribió sus lecciones más amargas con una pluma de hierro. En el susurro de las noches de insomnio, cuando las deudas lo acosaban y la enfermedad le recordaba su finitud, Fedor encontraba la fuerza para seguir descendiendo a las profundidades. No había en él rastro de vanidad mundana, aunque la fama lo alcanzó. El reconocimiento era solo una sombra más en su cueva. Lo que realmente le importaba era esa única cosa necesaria: comprender por qué el ser humano es capaz de la mayor crueldad en nombre del amor y de la mayor belleza en medio de la destrucción. Sus palabras son cicatrices en la piel de la literatura universal. No se leen con los ojos, se leen con las heridas que cada uno lleva dentro. Al abrir uno de sus libros, no estamos iniciando una lectura, estamos iniciando una confesión. Él nos obliga a confesar nuestra propia dualidad, nuestra propia capacidad para ser Judas y Jesús en el mismo acto de respirar. Este es el manifiesto de un espíritu que no conoció el descanso. Un hombre que fue condenado a muerte, que fue encadenado, que fue despreciado, y que, sin embargo, regresó de entre los muertos para decirnos que la única verdad que importa es aquella que sobrevive al fuego de la prueba. Dostoyevsky es el recordatorio eterno de que la luz más pura solo se percibe cuando estamos rodeados de la oscuridad más absoluta. Su tragedia es nuestra guía. Su dolor es el mapa de un territorio que todos habitamos pero que pocos se atreven a explorar. El territorio del corazón humano. Ese campo de batalla donde Dios y el diablo luchan sin tregua, y donde el premio de la victoria es, sencillamente, nuestra propia alma. Cada palabra suya es un eco de esos años en el presidio, donde aprendió a leer en el único libro que le permitieron tener, el Nuevo Testamento. Pero no lo leyó como un teólogo, lo leyó como un hombre sediento en el desierto. Allí comprendió que la libertad no reside en hacer lo que uno quiere, sino en tener el valor de ser responsable de todo y de todos. Ese es el peso que cargó hasta el último aliento. El peso de un profeta que vio los incendios de la revolución y el nihilismo antes de que se encendiera la primera cerilla. Su mirada estaba puesta en el futuro porque su presente estaba hecho de una eternidad de sufrimiento. Él no escribió para su tiempo, escribió para nosotros, los habitantes de una era que ha olvidado cómo llorar por la criatura de Dios. Su voz atraviesa los siglos como un lamento que busca consuelo en la inmensidad del perdón. Tras el regreso del silencio blanco de Siberia, el hombre que caminaba por las calles de San Petersburgo ya no poseía una sombra, sino que él mismo se había convertido en la sombra de una verdad demasiado pesada para el mundo de los vivos. No era simplemente un exiliado que recuperaba su libertad. Era un buzo que había emergido de las profundidades del alma humana, con los pulmones llenos de un aire viciado, un aire que olía a incienso, a sudor de presidiario y a la humedad de las celdas donde la razón se quiebra. Aquí comienza la verdadera disección del profeta, aquel que entendió que la libertad no es un regalo, sino una carga aterradora que la mayoría de los hombres prefiere devolver a cambio de un poco de pan y una pizca de seguridad. Dostoyevsky se adentró en el laberinto de la ciudad, pero su mirada ya no se detenía en las fachadas neoclásicas, sino en las grietas de las paredes, en el papel tapiz amarillento de las habitaciones estrechas donde germinan las ideas más peligrosas. Había algo obsceno en su regreso. Una especie de resurrección no solicitada que lo obligaba a mirar el progreso del siglo XIX con el desprecio de quien ha visto el fin del tiempo en un cadalso. En este periodo, su pluma dejó de ser un instrumento de narración para convertirse en un escalpelo. Surgió entonces la voz desde el subsuelo, ese grito sordo que desafía la lógica de las matemáticas y la comodidad de la civilización. ¿Qué es el hombre sino una criatura ingrata que prefiere el caos a la armonía, si con ello puede demostrar que es libre? Esa fue su gran bofetada al optimismo europeo. En las habitaciones mal ventiladas de su propia psique, Fedor empezó a dar forma al hombre del subsuelo, ese ser que se muerde la cola, que se regocija en su propio dolor de muelas y que nos escupe a la cara que 2 más 2 no siempre son 4. Para Dostoyevsky, la lógica era una cárcel más estrecha que las de Siberia. El subsuelo era el único lugar donde el espíritu podía ser verdaderamente honesto, lejos de las máscaras de la etiqueta y la moral burguesa. La tragedia se espesaba con cada paso. La miseria no era una metáfora literaria para él. Era el frío real que le entumecía los dedos mientras intentaba escribir páginas que le salvaran de la cárcel por deudas.
Su vida se transformó en una huida frenética, no ya del zar, sino de los acreedores y de sí mismo. Y en esa huida encontró el santuario más peligroso, la mesa de juego. La ruleta no era un vicio por el dinero, era una liturgia metafísica. Cada vez que lanzaba la bola, Fedor no buscaba ganar rublos, buscaba el momento exacto en que el destino se manifiesta, ese segundo de suspensión donde uno es Dios o es nada. La fiebre del azar era la extensión de su epilepsia, una descarga eléctrica que le permitía sentir el pulso del universo antes de caer en el vacío de la humillación. Perderlo todo era, para él, una forma de purificación, una manera de quedarse desnudo frente a la existencia, sin posesiones, sin dignidad, solo con su dolor y su necesidad de redención. Esa danza con el abismo económico y espiritual lo llevó al borde de la locura. Imaginen al genio, con la frente perlada de sudor, dictando a una joven estenógrafa la historia de su propia adicción para cumplir con un contrato leonino que amenazaba con robarle los derechos de todas sus obras futuras. En esos 26 días de agonía creativa, donde nació El Jugador, Dostoyevski no solo escribió un libro, exhaló sus demonios sobre el papel. La joven Ana, que escuchaba sus delirios y traducía sus tormentos a signos, se convirtió en el único anclaje en medio de la tormenta. Pero ni siquiera el amor podía silenciar las voces que le hablaban desde las sombras de Petersburgo. Las calles de la ciudad, con sus canales estancados y sus callejones sin salida, se convirtieron en la geografía de su culpa. Cada esquina de la plaza del mercado le recordaba que el pecado no es un error de cálculo, sino un desgarro en el tejido de la creación. Fue en este clima de asfixia y deudas donde empezó a gestarse la sombra de un hacha. No era el hacha de un criminal común, sino el hacha de una idea. Raskolnikov no nació de la maldad, sino de la soberbia del intelecto que cree que puede estar por encima de la ley moral si el fin es noble. Dostoyevski, que había caminado entre asesinos en la catorga, sabía que el verdadero castigo no es la prisión, sino la imposibilidad de amar después de haber derramado sangre. La tragedia de su obra maestra, Crimen y Castigo, es en realidad la tragedia personal de Fedor, la lucha por reconciliar su fe cristiana con su capacidad destructiva. Él era al mismo tiempo el verdugo y la víctima, el soberbio joven que quiere ser Napoleón y la prostituta Sonia que se arrodilla ante el sufrimiento de toda la humanidad. No hay descanso en su prosa, solo una tensión insoportable que nos obliga a mirar nuestras propias manos en busca de manchas invisibles. Su cuerpo, azotado por las crisis epilépticas, se convirtió en el campo de batalla de esta lucha espiritual. Esas convulsiones que lo dejaban postrado eran, para él, el precio de haber visto el instante de la armonía eterna. Pero esa luz cegadora siempre era seguida por una depresión que rozaba el suicidio. Dostoyevski habitaba ese territorio fronterizo donde la genialidad se confunde con la patología. Cada ataque era una pequeña muerte, un descenso al Hades del que regresaba con los ojos más hundidos y la voz más cavernosa. El mundo lo veía como un hombre enfermo, un escritor de lo mórbido, pero él se veía a sí mismo como un testigo de que el hombre es un ser capaz de albergar los ideales de la Virgen y los ideales de Sodoma al mismo tiempo. Y esa dualidad era su cruz, una cruz que cargaba por las calles de una Europa que él sentía que se estaba desmoronando, olvidando a Dios en favor de las máquinas y el capital. La pobreza seguía siendo su sombra más fiel. Hubo días en los que tuvo que empeñar su abrigo en el invierno ruso para poder comprar papel y tinta. Escribía con hambre, escribía con frío, escribía con el miedo de que la muerte lo alcanzara antes de terminar su mensaje. Sus cartas de esa época son un grito de auxilio constante, un ruego humillante por unos pocos rublos que le permitieran seguir respirando. Y sin embargo, en medio de esa degradación material, su espíritu se elevaba hacia las preguntas más altas. ¿Es posible la justicia sin Dios? ¿Vale la pena un paraíso construido sobre el sufrimiento de un solo niño inocente? Estas preguntas no eran ejercicios académicos, eran las heridas abiertas de un hombre que sentía cada injusticia del mundo como un golpe directo en su propio pecho. La relación con Ana, su segunda esposa, fue el único milagro en una vida sembrada de desastres. Ella no solo fue su copista y su administradora, fue la guardiana de su santidad en medio de su miseria. Pero incluso en el refugio del hogar, la tragedia golpeaba sin piedad. La muerte de su pequeña hija Sofía lo sumió en un abismo de desesperación que casi apaga su luz creativa. Ver a un hombre que ha analizado la psicología del crimen llorar como un niño ante la cuna vacía es entender la vulnerabilidad de este profeta. Su dolor no lo endureció, lo hizo más sensible a la fragilidad de la existencia.
Cada pérdida era un nuevo motivo para profundizar en el misterio de la resurrección, para buscar con más ahínco esa luz que no es de este mundo. Él no escribía para el éxito, aunque lo deseaba con la ansiedad de un hambriento. Escribía para sobrevivir a la noche oscura de su propia alma. Sus personajes empezaron a adquirir una autonomía aterradora. Ya no eran títeres, eran entidades que le susurraban al oído mientras dormía. El idiota, el príncipe Mishkin, fue su intento de crear un hombre absolutamente bello, un Cristo moderno que camina entre los lobos de la sociedad rusa. Pero la tragedia de Dostoyevsky es que incluso la bondad pura termina en desastre en este mundo. La belleza, decía él, salvará al mundo, pero en sus novelas la belleza suele ser crucificada o llevada a la locura. Esta paradoja es el corazón de su entrega, el reconocimiento de que la verdad es demasiado brillante para los ojos humanos y que, a menudo, la única respuesta ante el horror es el silencio o el perdón infinito. El San Petersburgo de Dostoyevsky no es un lugar geográfico, es un estado mental de penumbra donde el bien y el mal se abrazan en una danza macabra. Es la ciudad de los soñadores que despiertan en arroyos, de los funcionarios que pierden la cabeza por un rango, de los nihilistas que quieren volar el mundo para sentir que existen. Él conocía cada sótano, cada aliento alcohólico en las tabernas donde se discute la existencia de Dios entre vasos de vodka barato. En esos tugurios, Dostoyevsky encontró más verdad que en todas las universidades de Europa, porque allí el hombre está desnudo, no tiene nada que ocultar, y es en esa desnudez donde el profeta puede ver la chispa divina que aún arde en el fango. La estructura de su vida fue un constante todo al rojo. Apostó su salud, su reputación y su cordura en la búsqueda de una respuesta que justificara el dolor humano. Nunca se conformó con soluciones fáciles. Si el socialismo prometía la igualdad, él veía en ello la muerte de la libertad individual. Si la Iglesia se volvía una institución de poder, él buscaba al Cristo que llora en el desierto. Era un hombre en tierra de nadie, un proscrito de todas las ideologías que solo encontraba refugio en la idea rusa. Una mezcla mística de sufrimiento y esperanza que solo él podía articular. Su tragedia final fue saber que el mundo que él amaba estaba a punto de ser devorado por las llamas que él mismo había predicho en sus visiones más oscuras. Así, este bloque de su existencia se cierra no con una conclusión, sino con una herida abierta. El hombre que regresó de Siberia para enfrentar sus deudas y sus demonios se preparaba ahora para la batalla final, para la creación de sus obras más monumentales, donde todas sus obsesiones se fundirían en un último grito de fe y duda. Dostoyevsky no es un autor que se lee para pasar el tiempo, es un autor que se habita para entender la tragedia de estar vivo. Sus palabras siguen vibrando con la misma intensidad porque el abismo que él describió no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de nombre. Seguimos siendo esos seres perdidos en la niebla de Petersburgo, buscando un hacha o un icono, mientras el profeta nos observa desde la eternidad con una mezcla de piedad y terror, sabiendo que el viaje hacia la luz siempre debe pasar por el centro mismo de nuestra propia oscuridad. La atmósfera de Rusia comenzó a espesarse, no por la nieve, sino por el humo de las ideas que empezaban a arder en los sótanos y en las mentes de una juventud que ya no temía a Dios, sino al silencio de la razón. Fedor Dostoyevsky, con los ojos hundidos por el cansancio de 1000 noches de vigilia, se convirtió en el sismógrafo de un terremoto espiritual que nadie más quería ver. En este tramo de su calvario, el escritor dejó de ser un cronista de la miseria para transformarse en el exorcista de una nación. Ya no se trataba solo de un hombre luchando contra sus deudas o su epilepsia. Se trataba del alma humana enfrentándose a la tentación definitiva, la de convertirse en Dios. Mientras Europa se embriagaba con el vapor de las máquinas y el optimismo del progreso material, él veía aparecer en el horizonte las siluetas de los demonios, esos seres poseídos por abstracciones, por teorías frías que prometían el paraíso en la tierra a cambio de un río de sangre. Su pluma se volvió una tea encendida en medio de un bosque seco, y cada palabra que escribía era un intento desesperado por detener el incendio que él mismo sentía avanzar en sus venas. Esa época fue para él un descenso a los círculos más profundos del infierno ideológico. En su obra Los demonios, Dostoyevsky no solo narró una conspiración política, diseccionó el mecanismo del vacío. Observaba con horror cómo el nihilismo no era una falta de creencia, sino una fe invertida, una devoción por la nada que exigía sacrificios humanos. Él mismo había sido, en su juventud, uno de esos soñadores que buscaban cambiar el mundo con palabras inflamadas,
pero Siberia le había enseñado que detrás de la retórica de la fraternidad a menudo se esconde el hacha del verdugo. Su tragedia personal era la de un hombre que amaba la libertad con una intensidad casi dolorosa, pero que entendía que la libertad sin Dios se convierte inevitablemente en el despotismo más absoluto. Stavrogin, ese personaje central que es pura belleza exterior y puro vacío interior, se convirtió en el espejo de su propio miedo. El miedo a que el ser humano, al romper todas las cadenas morales, acabara devorándose a sí mismo en un aburrimiento letal. Fedor escribía sobre estos seres como quien escribe sobre sus propios tumores, con una mezcla de repugnancia y una piedad que solo un verdadero cristiano puede sentir por el más abyecto de los pecadores. La escritura de este periodo fue un ejercicio de agonía. Los ataques de epilepsia se volvieron más frecuentes y devastadores, dejándolo días enteros en un estado de postración donde las fronteras entre el mundo real y sus visiones se desdibujaban por completo. En ese estado de idiotez sagrada, como él lo llamaba, encontraba la claridad para dar vida al príncipe Mishkin. Quería crear un hombre positivamente bueno, un Cristo que regresaba a un San Petersburgo cínico y corrupto. Pero la tragedia de Dostoyevsky es que su pluma era demasiado honesta para permitir finales felices. La bondad de Mishkin, su inocencia casi infantil, no salva a nadie. Al contrario, precipita la catástrofe. La luz del príncipe solo sirve para iluminar con más crudeza las sombras de los que lo rodean, y al final la misma luz se apaga en el silencio de la locura. Fedor se dio cuenta de que en este mundo el amor puro es una anomalía que la sociedad no puede tolerar. Al terminar de escribir esa historia, el autor quedó tan exhausto como si él mismo hubiera sido crucificado en las páginas de su manuscrito. La lucha contra el tiempo y la pobreza no cesaba. Se veía obligado a huir de Rusia para escapar de sus acreedores, viviendo una vida errante por ciudades europeas que despreciaba profundamente. Para él, Occidente era un cementerio de ideas muertas, un lugar donde el hombre había vendido su alma por el confort y la lógica. Extrañaba el aire de su patria, aunque ese aire fuera el que lo asfixiaba. En las mesas de juego de Baden-Baden o Ginebra, buscaba el milagro que nunca llegaba. Perdía el dinero del alquiler, el dinero para la comida de su familia, el último abrigo de Ana. Y después de cada pérdida, venía el ciclo del arrepentimiento, una humillación pública y privada que lo llevaba a arrodillarse frente a su esposa, pidiendo perdón con lágrimas de sangre. Este ciclo de pecado y redención no era una debilidad de carácter, era el combustible de su genio. Él necesitaba tocar el fondo de la degradación para poder hablar con autoridad sobre la gracia. Solo el que ha sido un jugador, un paria, un hombre que ha fallado a todos sus compromisos, puede entender la magnitud del perdón divino. En sus cartas de este periodo, vemos el retrato de un hombre que vive en un estado de emergencia permanente. «Trabajo como un forzado», gritaba en sus misivas. El proceso creativo no era para él una inspiración tranquila, sino un parto violento. Dictaba sus novelas con una urgencia que rayaba en la locura, sintiendo que el mensaje que tenía que entregar al mundo era más importante que su propia salud. Sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos y que Rusia estaba al borde de un precipicio. Su profecía era clara. Si el hombre decide que el fin justifica los medios, si se olvida de la sacralidad de la vida, el resultado no será la justicia, sino un hormiguero humano donde no habrá espacio para el espíritu. Él veía a los jóvenes de su tiempo abrazar el materialismo con una pasión religiosa, y eso lo aterraba. Si Dios no existe, todo está permitido. No era una invitación al libertinaje, era un grito de advertencia sobre el invierno moral que se avecinaba. Su relación con la religión también era una tragedia en sí misma. No era la fe sencilla del campesino, sino una fe forjada en el fuego de la duda más atroz. Mi Hosanna ha pasado por el crisol de la duda, escribió hacia el final de su vida. Dostoyevsky no creía porque fuera fácil, sino porque era lo único que le impedía caer en el nihilismo total. Su Cristo no era el de los iconos dorados y las catedrales ricas, sino el Cristo que camina entre los leprosos y que guarda silencio frente al gran inquisidor. Esa tensión interna, esa lucha constante entre su intelecto rebelde y su corazón necesitado de consuelo, es lo que otorga a su obra esa profundidad abisal. Él no nos ofrece una religión de consuelo, sino una religión de combate, una invitación a cargar con la cruz del otro y a reconocer nuestra propia responsabilidad en el mal del mundo. A medida que envejecía, su figura empezó a adquirir un tinte legendario, pero él seguía sintiéndose un proscrito. La crítica oficial lo despreciaba por su estilo desaliñado y sus obsesiones mórbidas. No entendían que la forma de su escritura, nerviosa, caótica, polifónica,
era el reflejo exacto de la psique humana en crisis. Él no quería escribir frases bellas, quería escribir verdades que quemaran. Sus personajes no hablan, se confiesan, no conversan, se baten en duelo de ideas. Cada diálogo es una batalla por el sentido de la existencia. Dostoyevsky inventó una nueva forma de literatura donde el autor no es un dios que lo sabe todo, sino un cronista que se pierde en el laberinto de sus criaturas, dejando que cada una de ellas exprese su propia verdad hasta las últimas consecuencias. El dolor físico seguía siendo su compañero fiel. La epilepsia no solo le robaba la memoria y las fuerzas, sino que le otorgaba esos momentos de éxtasis místico, que luego pagaba con semanas de melancolía. En esos instantes previos al ataque, él sentía que tocaba la orla del manto de Dios, que comprendía por fin el porqué de tanto sufrimiento. Pero la caída era siempre brutal. Ese contraste es la esencia de su tragedia. Ser un hombre que ha visto el sol de la verdad, pero que está condenado a vivir en la humedad de una habitación alquilada, rodeado de deudas y de la incomprensión de sus contemporáneos. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, su luz brillaba con más fuerza que nunca. Su voz empezaba a cruzar las fronteras de Rusia, resonando en los corazones de aquellos que sentían que la modernidad les estaba robando algo esencial. La tragedia de Dostoyevsky es que fue un profeta que no fue escuchado a tiempo. Él predijo las hogueras del siglo XX, los campos de concentración donde el hombre sería reducido a un número, el desierto espiritual de las grandes metrópolis. Sus libros son mapas para sobrevivir en tiempos de oscuridad, pero son mapas escritos con su propia sangre. No hubo un solo momento de descanso en su vida adulta. Cada vez que lograba un poco de estabilidad, una nueva tragedia o una nueva obsesión, lo lanzaba de nuevo al ruedo. Perdió amigos, perdió hijos, perdió la salud, pero nunca perdió la convicción de que su misión era revelar la profundidad de la idea rusa como una medicina para el mundo. En su mesa de trabajo, bajo la luz de una vela que se consumía, Fedor seguía diseccionando el alma. El hombre es un misterio, decía. Y si te pasas la vida entera tratando de descifrarlo, no digas que has perdido el tiempo. Él se dedicó a eso con una tenacidad suicida. No le importaba ser etiquetado de reaccionario o de loco. Él sabía que la verdad no es una cuestión de mayorías ni de modas intelectuales. La verdad es lo que queda cuando te quitan todo, cuando estás frente al pelotón de fusilamiento o cuando estás solo en medio de la noche con tus propios pecados. Su obra es un monumento a esa honestidad brutal. Este periodo de su vida culmina con la preparación de su testamento espiritual. El hombre que había pasado por la catorga, que había sido un jugador empedernido, que había sufrido la pérdida de sus seres más queridos y que había convulsionado bajo el peso de visiones celestiales, estaba listo para escribir su última gran palabra. Una palabra que intentaría reconciliar todas las contradicciones de su vida: el odio y el amor, la fe y el ateísmo, el pecado y la santidad. Pero para llegar a esa cima, primero tenía que terminar de recorrer el Valle de las Sombras, enfrentando los fantasmas de su propio pasado y las dudas que aún acechaban en los rincones más oscuros de su mente. Dostoyevsky se convirtió en el rehén de su propia genialidad. No era él quien escribía los libros, eran los libros los que lo escribían a él. Su biografía y su bibliografía son una sola carne sangrante. Cada personaje que creó fue un pedazo de su propia alma que tuvo que arrancar para que el lector pudiera ver la verdad. Y esa es la mayor tragedia de todas, que para darnos luz, él tuvo que arder por completo. Fue el profeta que se quemó en su propia hoguera para que nosotros, los que venimos después, pudiéramos tener una guía en la oscuridad del alma humana. Su vida no fue una sucesión de días, sino una sucesión de crisis, cada una más profunda que la anterior, llevándolo inexorablemente hacia ese final donde la voz del hombre se apaga para que empiece la eternidad. El aire de San Petersburgo seguía siendo gélido, y las sombras en los canales parecían susurrar los nombres de sus personajes: Raskolnikov, Stavrogin, Mishkin. Todos ellos caminaban junto a él por las perspectivas de la ciudad, recordándole que su obra no estaba terminada. Aún faltaba el grito final, el hosanna definitivo forjado en el dolor de los hermanos Karamazov. Pero antes de llegar allí, Fedor tuvo que aprender a vivir con el peso de ser un visionario en un mundo que prefería cerrar los ojos. Tuvo que aprender que ser un profeta del abismo significa estar siempre solo, incluso cuando se está rodeado de gente, y que la única recompensa por decir la verdad es, a menudo, una corona de espinas invisible que solo Dios puede ver. Así, con la pluma en la mano y el corazón latiendo al ritmo de una máquina gastada, el hombre que sobrevivió a la muerte en la Plaza Semyonov se dispuso a enfrentar sus últimos años. No había paz para él, ni la buscaba.
Sabía que su descanso no pertenecía a este mundo. Su destino era seguir descendiendo, seguir preguntando, seguir sufriendo, hasta que la última gota de tinta de su vida se convirtiera en una gota de luz para la humanidad. El manifiesto de su espíritu sufriente estaba lejos de concluir. Apenas estaba entrando en su fase más luminosa y terrible, donde el dolor se transmuta en sabiduría y la desesperación en una esperanza que sobrepasa todo entendimiento. El crepúsculo de su vida no fue una retirada hacia la paz, sino una inmersión final en el incendio más vasto que jamás hubiera provocado su mente. Fëdor Dostoyevsky, ya convertido en una figura casi mítica, un espectro que caminaba entre los vivos con la autoridad de quien ha regresado de la muerte 2 veces, se dispuso a escribir su testamento definitivo. En su pequeña habitación de Staraya rusa, bajo la luz mortecina que apenas lograba perforar las sombras acumuladas en los rincones, comenzó a latir el corazón de los hermanos Karamazov. No era solo una novela, era la disección final de Dios, del hombre y del diablo, todos ellos encerrados en una misma casa, en una misma sangre maldita. La tragedia de Fëdor en este punto ya no era la pobreza ni la falta de reconocimiento, sino la inmensidad de la verdad que cargaba en sus hombros. Sentía que sus pulmones ya no podían contener el aire de un mundo que se negaba a ver su propia perdición. Cada línea que trazaba sobre el papel era un latigazo contra su propia resistencia física, un duelo a muerte entre su genio inmortal y su cuerpo que se desmoronaba bajo el peso de la epilepsia y el enfisema. La casa de los Karamazov se convirtió en el microcosmos de la humanidad entera. En el centro de este huracán espiritual estaba la figura del padre, Fëdor Pavlovich, un bufón obsceno, una encarnación de la lascivia y el cinismo que el propio Dostoyevsky reconoció como una parte de sí mismo. Al crear a este personaje, el escritor no estaba simplemente inventando a un villano, estaba exorcizando los fantasmas de su propio padre, aquel hombre cuyo asesinato en la vida real había dejado una mancha de culpa en el alma del joven Fëdor que nunca llegó a borrarse. El parricidio, el crimen supremo de matar al origen de la vida, se convirtió en el eje sobre el cual Dostoyevsky hizo girar su última gran pregunta. ¿Quién de nosotros no es un asesino en su corazón? Él sabía que el deseo de eliminar al Padre es el deseo de eliminar la autoridad, de eliminar a Dios, de ser finalmente libres en un mundo vacío. Y esa libertad, como él ya había advertido, era el comienzo del horror. A través de los hermanos, Dostoyevsky repartió su propia alma. En Dmitri puso su pasión desbordada, su incapacidad de controlar sus impulsos, su nobleza sumergida en el fango de la embriaguez y el deseo. Dmitri es el hombre ruso en su estado más puro, capaz de la mayor bajeza y del sacrificio más sublime en el mismo segundo. En Iván, el intelectual gélido, puso su propia duda, esa duda que lo había atormentado desde las celdas de la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Iván es el profeta de la razón que termina en la locura, el hombre que presenta su billete de vuelta a Dios porque no puede aceptar un universo donde el sufrimiento de un solo niño es el precio de la armonía eterna. Este capítulo, la rebelión, es quizá el grito más desgarrador que jamás se haya lanzado contra los cielos. Dostoyevsky no escribió este argumento desde la distancia, lo escribió desde el centro de su propio dolor, con las lágrimas frescas por la muerte de su pequeño hijo Alyosha, quien falleció mientras él concebía la obra. Llamó al protagonista de la novela Alyosha como un acto de amor desesperado, como un intento de dar a su hijo una vida eterna en el papel, una vida de santidad que él mismo nunca pudo alcanzar. La tragedia de Iván Karamazov es la tragedia del siglo XX que Dostoyevsky vio venir con una claridad aterradora. El poema del Gran Inquisidor no es solo una pieza literaria, es una advertencia final a la humanidad. Dostoyevsky pone frente a Cristo, que regresa en silencio, y a la institución que ha decidido que la libertad es demasiado pesada para el hombre común. El inquisidor le dice a Jesús que se vaya, que su mensaje de libertad es cruel, porque el hombre prefiere el pan y la seguridad a la angustiosa elección entre el bien y el mal. Fëdor, que había sentido las cadenas de hierro en sus pies, sabía que el inquisidor tenía razón desde un punto de vista puramente lógico. El hombre es débil, es cobarde, es un esclavo que busca un amo. Pero el silencio de Cristo, ese beso final que el prisionero le da al anciano verdugo, es la respuesta de Dostoyevsky al abismo. El amor no se explica, no se razona. El amor es un acto de voluntad que sobrepasa toda lógica. Esta tensión entre el pan de la tierra y el pan del cielo fue el campo de batalla donde Fëdor libró su última contienda. Mientras escribía, su salud se desvanecía.
Los ataques de epilepsia eran ahora tormentas de fuego que lo dejaban días enteros sumido en un vacío mental, donde las palabras se le escapaban y los rostros de sus seres queridos se volvían extraños, pero en cuanto recuperaba el aliento, volvía a la carga. Sentía que no le quedaba mucho tiempo. La muerte de su hijo Alyosha lo había transformado profundamente. Ya no buscaba solo la verdad psicológica, buscaba la salvación mística. A través del personaje del Starets Zosima, Dostoyevsky intentó articular su respuesta final al nihilismo de Iván. Zosima es la encarnación del amor activo, de la idea de que todos somos responsables de todos y por todo. Cada uno de nosotros es culpable ante todos por todo, y yo más que nadie, decía el anciano monje. Esta idea, que para muchos es una locura, era para Fedor la única llave que podía abrir la celda de la existencia humana. Si cada hombre se sintiera responsable del pecado del otro, no habría guerras, no habría odio, no habría soledad. Pero él sabía, con la amargura de un profeta ignorado, que el mundo prefería el camino de Iván, el camino de la separación, del orgullo y de la destrucción. La estructura de esta última etapa de su vida está marcada por una urgencia febril. Sus lectores en toda Rusia esperaban cada entrega de la novela como si fuera una revelación sagrada. Dostoyevsky recibía miles de cartas de jóvenes que se sentían perdidos, de hombres que habían cometido crímenes, de mujeres desesperadas. Él se había convertido en el confesor de una nación, pero el peso de tantas almas sobre la suya propia era insoportable. Él no era un santo, seguía siendo un hombre acosado por sus propias dudas, por sus ataques de ira, por su necesidad casi infantil de afecto. La tragedia del escritor es que todos esperaban que él tuviera las respuestas, cuando él solo tenía las preguntas más profundas y las heridas más abiertas. Su genialidad era su maldición. Cuanto más veía, más sufría. El San Petersburgo de sus últimos años ya no era la ciudad de los canales oscuros, sino una capital que vibraba con la tensión de una revolución inminente. Dostoyevsky veía a los jóvenes nihilistas y sentía una mezcla de terror y compasión. Veía en ellos el reflejo de lo que él mismo pudo haber sido si no hubiera pasado por la catorga. Intentaba advertirles de que el camino que habían tomado los llevaría al desastre, que la libertad sin espíritu es solo una nueva forma de esclavitud. Pero sus advertencias eran recibidas con escepticismo por la intelectualidad progresista, que lo veía como un reaccionario místico, un hombre que se aferraba a un Dios muerto en un mundo que ya estaba despertando. Lo que ellos no entendían era que Dostoyevsky ya había estado en el futuro que ellos soñaban, y lo había encontrado lleno de cadáveres. En el clímax de su novela y de su propia vida, Fedor nos lleva al entierro del pequeño Ilyusha. Es el momento donde Alyosha Karamazov, rodeado de niños frente a una piedra, les pide que nunca olviden ese momento de amor y fraternidad. Es la respuesta final al niño que sufre de Iván. Dostoyevsky nos dice que, aunque el mundo esté lleno de horror y de injusticia, un solo recuerdo de bondad pura puede salvarnos de la oscuridad total. Fue su último regalo a la humanidad. Su forma de decir que, a pesar de todo lo que había visto en Siberia, en las mesas de juego, en las habitaciones húmedas de Petersburgo y en la mirada de sus propios hijos muertos, todavía creía en la posibilidad de la luz. Pero era una luz que solo se alcanzaba a través de un dolor inmenso, una luz que quemaba antes de iluminar. La tragedia final de Dostoyevsky no fue su muerte, sino el hecho de que murió justo cuando su voz era más necesaria. Se fue dejando al mundo un mapa del alma humana que todavía hoy nos asusta explorar. Se fue sabiendo que las preguntas de Iván Karamazov seguirían resonando en cada siglo, en cada mente que se atreviera a pensar por sí misma. Se fue como el profeta que ha visto el fin del mundo y trata de explicarlo, con palabras que se rompen bajo el peso de la visión. Sus personajes, esos hermanos que se odian y se aman con una intensidad sobrehumana, son los fantasmas que nos dejó para que nos acompañen en nuestra propia búsqueda de sentido. Él no nos dejó un sistema filosófico, nos dejó una herida abierta, una herida que nos recuerda que somos seres suspendidos entre el fango y las estrellas, que somos capaces de la mayor atrocidad y de la mayor ternura. Dostoyevsky fue el hombre que bajó a la fosa común de la humanidad y encontró allí, entre los restos de nuestra miseria, la chispa de lo divino. No hubo en su vida un solo día de indiferencia. Todo fue extremo. Todo fue absoluto, y en esa intensidad radicaba su martirio. Escribir no era para él una profesión, era un acto de expiación. Cada palabra era un grano de arena que ponía en la balanza para compensar el peso de su propia sombra. Al final, cuando el cuerpo del profeta ya no pudo más, cuando la sangre brotó de sus labios marcando el final de su última batalla,
Fedor Dostoyevsky ya no pertenecía a Rusia, pertenecía a la eternidad. Dejó tras de sí un vacío que ningún otro escritor ha podido llenar, porque nadie más ha tenido el valor de mirar tan fijamente al sol de la verdad sin quedar ciego. Su vida fue un manifiesto del espíritu sufriente, un recordatorio de que solo a través de la herida puede entrar la luz. El hombre del subsuelo había salido finalmente a la superficie, solo para darse cuenta de que el mundo exterior era otro tipo de subsuelo, y que la única salida no estaba en la razón, sino en el abrazo silencioso a la cruz de nuestra propia existencia. La sombra de los Karamazov se proyecta sobre nosotros como un desafío constante. Nos obliga a preguntarnos si estamos dispuestos a aceptar la responsabilidad de nuestra propia libertad o si seguiremos buscando al gran inquisidor para que nos diga qué hacer. Dostoyevsky murió con la pluma en la mano, dejando inconclusa la segunda parte de su gran obra, el destino final de Alyosha. Quizás fue mejor así porque la respuesta definitiva no puede escribirse en un libro. La respuesta debe ser vivida por cada uno de nosotros en el campo de batalla de nuestro propio corazón. Él cumplió su misión. Nos llevó hasta el borde del abismo y nos obligó a mirar hacia abajo. Lo que hagamos con ese vértigo es ya nuestra propia tragedia, nuestro propio camino hacia la salvación o la nada. La cúspide del reconocimiento es, a menudo, el antepecho de un precipicio invisible donde el aire se vuelve tan ralo que solo los pulmones curtidos en el sufrimiento pueden inhalarlo. Para Fedor Dostoyevsky, los últimos años no fueron una jubilación del alma, sino la culminación de un incendio que había comenzado décadas atrás en el cadalso de la Plaza Semyonov. Se encontraba en ese extraño umbral donde un hombre deja de ser carne para convertirse en símbolo, un profeta viviente que caminaba por las calles de San Petersburgo bajo el peso de una corona de espinas tejida por la admiración y el odio de toda una nación. Rusia, ese gigante dormido que empezaba a agitarse con espasmos de violencia y sed de justicia, veía en él no a un novelista, sino a un vidente que podía leer el destino en las cicatrices de la historia. Pero mientras el mundo exterior gritaba su nombre en la intimidad de su estudio, el hombre se desmoronaba. El enfisema, ese carcelero invisible, le robaba el aliento con la misma frialdad con la que Siberia le había robado la juventud. Cada palabra que dictaba a Ana, cada corrección en sus manuscritos, era una negociación agónica con la muerte. El momento definitivo de esta transfiguración ocurrió en el verano de 1880, durante la inauguración del monumento a Pushkin en Moscú. Fue allí donde la tragedia de su existencia alcanzó una dimensión cósmica. Imaginen a este hombre pequeño, de rostro surcado por arrugas que parecían trincheras de 1000 batallas espirituales, subiendo al estrado frente a una multitud que contenía la respiración. Dostoyevsky no habló de métrica ni de rimas, habló de la misión del alma rusa, de la necesidad de una humanidad universal y del perdón como la única fuerza capaz de sostener el universo. Fue un discurso que no se escuchó con los oídos, sino con las llagas del espíritu. La gente lloraba, los enemigos de toda la vida se abrazaban, y jóvenes radicales caían de hinojos ante aquel viejo reaccionario que les estaba devolviendo el sentido de lo sagrado. En ese instante de éxtasis colectivo, Fedor fue el puente entre el cielo y la tierra. Fue su hosana más alto, la validación de todo su dolor. Pero él, en su sabiduría trágica, sabía que los milagros en este mundo son fugaces. Sabía que después del grito de júbilo vendría el silencio de la tumba y que las mismas manos que lo aplaudían estaban ya, sin saberlo, afilando las hachas de la revolución que él tanto temía. Esa noche, tras el triunfo, se dice que regresó a su habitación y lloró en soledad. No eran lágrimas de alegría, sino el llanto de quien ha visto el final del camino. La gloria literaria le resultaba una máscara pesada e inútil. ¿Qué importaba el aplauso de miles si todavía escuchaba en sus sueños el chirrido de los grilletes y el llanto de los niños que Iván Karamazov no podía perdonar? Su vida se había convertido en un campo de batalla donde se libraba la última lucha entre su visión de un paraíso cristiano y la realidad de un mundo que se precipitaba hacia el nihilismo. Él era el único que veía los demonios que salían de los libros de texto y se infiltraban en las mentes de la juventud. Veía el fuego que devoraría el siglo XX, un incendio de ideologías que prometían la libertad pero que solo traerían el desierto. Su tragedia era la del vidente que grita en medio de una fiesta antes de que el techo se desplome. Todos admiran su voz, pero nadie abandona la sala. La enfermedad se volvió su compañera más íntima, una sombra que ya no se separaba de su cama. Sus pulmones estaban hechos de papel quemado.
Cada vez que tosía, sentía que un pedazo de su alma se desprendía y quedaba en el pañuelo manchado de sangre. Sin embargo, en medio de esta decrepitud física, su mente funcionaba con la precisión de un reloj atómico. Estaba terminando Los Hermanos Karamazov, esa catedral de palabras donde depositó hasta la última gota de su sabiduría amarga. Sentía que cada capítulo era un ladrillo contra el vacío. Su obsesión no era la fama póstuma, sino la entrega de un mapa para que el hombre no se perdiera cuando la noche del alma se volviera total. En la figura de Alyosha buscaba la pureza que él había perdido. En la de Iván, la duda que nunca pudo acallar. Y en la de Dmitri, la fuerza salvaje de la vida que se niega a morir incluso en el fango. La paradoja de Dostoyevsky en estos años finales era su ternura. El hombre que había diseccionado los crímenes más atroces y las bajezas más oscuras, se había vuelto un padre devoto y un esposo cuya dependencia de Ana era casi absoluta. Ella era el muro que lo separaba del caos, la que administraba su genio y su miseria. En el refugio de su hogar, Fedor jugaba con sus hijos, les contaba historias y buscaba en sus ojos la inocencia que justificara la existencia del mundo. Pero incluso allí, la sombra de la tragedia golpeaba. La muerte de su pequeño Alyosha seguía siendo una herida abierta, una pregunta dirigida a Dios que nunca recibió respuesta. Él, que había escrito sobre la resurrección, tenía que enfrentarse cada día al silencio de una tumba infantil. Esa fue su prueba final, creer en la bondad divina cuando el propio corazón está roto. Su fe no era un consuelo, era un acto de resistencia heroica contra el absurdo. A medida que el invierno de 1881 se acercaba, San Petersburgo se volvía una ciudad de fantasmas. El ambiente político estaba cargado de electricidad estática. El zar Alejandro II caminaba sobre una cuerda floja y los terroristas acechaban en cada esquina. Dostoyevsky sentía esa tensión en sus propios huesos. Para él, el destino de Rusia y su propio destino personal estaban unidos por un hilo invisible. Sentía que su muerte sería el prólogo de una catástrofe nacional. No se equivocaba. Su vida, que había empezado con un simulacro de ejecución, estaba terminando en un mundo que se preparaba para una ejecución real y masiva de sus valores más profundos. Él era el último de los gigantes, el último que podía hablarle a Dios de tú a tú antes de que el hombre decidiera que Dios era una hipótesis innecesaria. En sus últimos días, la lectura diaria de la Biblia, el mismo ejemplar que lo había acompañado en Siberia, se volvió su única conexión con la realidad. Las palabras de San Juan y los lamentos de Job resonaban en su habitación como ecos de su propia voz. Ya no tenía fuerzas para sostener la pluma, pero su mirada seguía siendo la de un halcón que escudriña el abismo. No le temía a la muerte, le temía al olvido de la verdad por parte de los que se quedaban. Se veía a sí mismo como un centinela que se queda sin munición, pero que se niega a abandonar su puesto. La tragedia de Dostoyevsky es que fue un hombre universal atrapado en un cuerpo mortal y en un tiempo que le quedaba pequeño. Su espíritu necesitaba el infinito, pero sus pulmones solo le daban unos segundos de aire viciado. Incluso en el umbral del fin, su mente seguía poblándose de personajes que nunca llegaría a escribir. Imaginaba la segunda parte de los Karamazov, donde Alyosha se convertiría quizás en un revolucionario o en un mártir. Esa obra inconclusa es la metáfora perfecta de su existencia. Una búsqueda perpetua de una síntesis que no pertenece a este mundo. Él nos dejó en mitad del camino en el momento exacto en que la pregunta se vuelve más dolorosa. Nos entregó el conflicto, pero nos negó la solución fácil, obligándonos a ser nosotros quienes busquemos la salida del laberinto. Su partida no fue un cierre de sesión, fue el inicio de un diálogo eterno entre su sombra y nuestra conciencia. El 28 de enero de 1881, el velero de su vida empezó a encallar. Una hemorragia pulmonar, provocada por un esfuerzo insignificante, mover una estantería de libros, marcó el comienzo del fin. Fue un detalle casi literario. El hombre que había movido los cimientos del pensamiento humano fue derribado por intentar mover el peso de su propia sabiduría impresa. Mientras la sangre brotaba de sus labios, Fedor pidió a Ana que leyera la parábola del hijo pródigo. En ese momento, él no era el gran escritor, no era el profeta de Rusia. Era simplemente el hijo que regresaba a casa después de un largo y tortuoso viaje por los desiertos de la duda y el pecado. Su muerte fue una escena que él mismo podría haber escrito, rodeado de amor, pero sumido en la soledad absoluta de quien está cruzando la frontera final. El funeral fue un evento sin precedentes en la historia de la literatura. Decenas de miles de personas siguieron su ataúd por las calles nevadas de San Petersburgo. Estudiantes, obreros, aristócratas,
clérigos y nihilistas caminaban juntos en un silencio sepulcral. Por un día, la Rusia que él había soñado, unida en el dolor y la esperanza, fue real. Pero era una unidad nacida de la pérdida. El profeta se había ido, y lo que quedaba era el eco de sus advertencias y el peso de sus preguntas. Su tumba en el cementerio de Tikhvin no era el final de una historia, sino el epicentro de un terremoto que seguiría sacudiendo las conciencias de los hombres durante siglos. La tragedia de Dostoyevski es que, a pesar de su inmensa fama, siempre se sintió un extraño en la tierra. Fue un hombre que vivió con un pie en la eternidad y otro en el fango de la catorga. Nunca buscó la paz, porque sabía que la paz es el nombre que le damos a la indiferencia. Él prefirió el tormento de la verdad. Su legado no es una serie de libros, es un manifiesto de resistencia espiritual. Nos enseñó que el sufrimiento no es un error de la naturaleza, sino el combustible necesario para la transfiguración del alma. Su vida fue un sacrificio en el altar de la comprensión humana, un precio que pagó gustoso para que nosotros pudiéramos ver, aunque fuera por un instante, la luz que brilla en el fondo del abismo. Hoy, cuando abrimos una de sus obras, el aire se vuelve gélido y la luz de la habitación parece temblar. No estamos leyendo a un autor muerto, estamos invocando a un espíritu que todavía sangra. Dostoyevski es el espejo donde no queremos mirarnos, pero donde finalmente encontramos nuestra verdadera imagen. Su voz atraviesa el tiempo para recordarnos que el corazón humano es un campo de batalla sagrado, y que la única tragedia real es vivir sin haber sentido el vértigo de nuestra propia profundidad. Él se fue dejando la herida abierta, y es en esa herida donde todavía hoy buscamos la respuesta a lo que significa ser verdaderamente humano, en un mundo que ha olvidado cómo rezar y cómo llorar por la felicidad ajena. El eco de sus pasos se extinguió en la nieve de San Petersburgo, pero el estruendo de su silencio apenas comenzaba a sacudir los cimientos de la civilización. Cuando el ataúd de Fedor Dostoyevski descendió a la tierra, no se estaba enterrando a un hombre, sino a una herida abierta que la humanidad todavía no ha aprendido a vendar. Aquel profeta que emergió de las sombras de la catorga con los ojos llenos de visiones apocalípticas se fue de este mundo sin entregarnos un bálsamo, sino un espejo de obsidiana donde cada generación está obligada a reconocer su propio rostro desfigurado. La tragedia de su partida no radica en la muerte física, sino en la aterradora vigencia de sus advertencias. Él no fue un narrador de su tiempo, fue el arquitecto de nuestras pesadillas futuras. Mientras los intelectuales de su época soñaban con palacios de cristal y el triunfo definitivo de la lógica, Fedor ya estaba escuchando el crujido de los huesos bajo las botas de los sistemas que vendrían a salvarnos a costa de nuestra alma. Él sabía que el siglo XX no sería el siglo de las luces, sino el siglo de las hogueras, y que el fuego no vendría de fuera, sino del vacío que el hombre moderno estaba cavando con sus propias manos en el centro de su pecho. La esencia de su legado es un manifiesto de resistencia contra la comodidad del olvido. Dostoyevski nos dejó como herencia una pregunta que quema. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por nuestra libertad? Él entendió que la libertad no es una bendición romántica, sino una responsabilidad que roza la locura. Sus personajes, esos seres que habitan en habitaciones que parecen ataúdes, son en realidad fragmentos de una humanidad que ha perdido su centro de gravedad. Raskolnikov no es un asesino de hace 2 siglos. Es el hombre de hoy que cree que puede calcular el valor de una vida humana basándose en la utilidad o el progreso. Stavrogin no es un aristócrata aburrido. Es el vacío moral de una era que ha descubierto que, sin un límite sagrado, el placer se convierte en una forma de suicidio lento. Dostoyevski diseccionó estas patologías del espíritu antes de que se convirtieran en leyes y gobiernos, advirtiéndonos que el mayor peligro de la humanidad no es el mal exterior, sino la soberbia de la mente que intenta reemplazar el misterio de la existencia con una fórmula matemática. En el corazón de esta tragedia intelectual y espiritual se encuentra el dilema de la lágrima de un niño. Es el nudo ciego que Fedor dejó para que nosotros intentáramos desatarlo, sabiendo de antemano que nuestras manos sangrarían en el intento. La rebelión de Iván Karamazov contra Dios no fue un acto de ateísmo vulgar. Fue el grito de un hombre que ama demasiado a la humanidad para aceptar un paraíso construido sobre el cimiento del sufrimiento inocente. Dostoyevski, que perdió a sus propios hijos y que vio la crueldad más abyecta en los campos de Siberia, no intentó refutar a Iván con argumentos lógicos. Él sabía que el dolor no se resuelve con razones, sino con la presencia silenciosa de un amor que se atreve a bajar al infierno del otro. La tragedia de su obra es que nos deja suspendidos en ese abismo, entre la lógica implacable que exige justicia y la fe irracional que exige perdón.
Él nos entregó la duda como una forma de santidad, recordándonos que aquel que no ha dudado hasta el borde del suicidio, nunca ha creído de verdad. Su vida fue una condena perpetua a ser el rehén de sus propios demonios. Alcanzó la cima del reconocimiento. Su nombre fue gritado por las multitudes como si fuera el salvador de la palabra rusa. Pero en la oscuridad de su alcoba seguía siendo el mismo hombre que temía la próxima crisis de epilepsia, el mismo hombre que sentía el peso de las deudas y la fragilidad de su propia cordura. No hubo descanso para el profeta. El éxito no fue un bálsamo, sino una carga adicional, una obligación de seguir bajando a las minas del alma para extraer verdades que nadie más se atrevía a tocar. Él comprendió que el reconocimiento mundano es solo una sombra proyectada en la pared de una caverna. La verdadera batalla se libraba en el silencio, donde el diablo lucha con Dios por el territorio de un solo corazón humano. Su tragedia fue ser el espectador consciente de esta guerra eterna, sintiendo cada golpe en su propia carne, cada duda en sus propios nervios. Las hogueras que él predijo no eran metáforas. Él vio los incendios del nihilismo y el totalitarismo antes de que el mundo conociera sus nombres. Vio cómo la idea de la humanidad se convertiría en un ídolo sediento de sangre, donde individuos reales serían sacrificados en el altar de un futuro perfecto que nunca llegaría. Dostoyevsky nos advirtió que el hombre que ama a la humanidad en abstracto suele terminar odiando al hombre concreto que tiene al lado. Esta visión profética es lo que convierte su prosa en algo peligroso y vital. Él nos arrancó la venda de los ojos y nos obligó a mirar las raíces de nuestra propia violencia. No hay consuelo en sus páginas, solo la exigencia de una honestidad brutal. Él nos dejó preguntas que no tienen respuesta dentro de los límites de la razón, obligándonos a saltar hacia lo desconocido si queremos encontrar un sentido a nuestra propia tragedia. La herida que dejó Dostoyevsky es una herida necesaria. Es el recordatorio de que somos seres inacabados, suspendidos entre la bestialidad y la divinidad. Su estilo, esa polifonía de voces donde el autor no impone su juicio, sino que deja que cada alma hable su propia verdad, es el reflejo de la libertad humana en su estado más puro y terrible. No hay un narrador omnisciente que nos diga qué pensar. Solo hay hombres y mujeres gritando sus verdades en medio de la noche. Y en ese coro de lamentos, Fedor encontró la única música que vale la pena escuchar, la música del arrepentimiento y la compasión. Su tragedia fue haber sentido el dolor del mundo como si fuera propio, transformando su biografía en un calvario literario donde cada libro es una estación de la cruz. Al final, lo que nos queda no son sus respuestas, sino su presencia inquietante. El profeta del abismo no se ha ido. Habita en cada rincón donde el ser humano se cuestiona a sí mismo. Está en los hospitales donde se lucha contra la muerte, en las cárceles donde se busca la redención, en los cuartos de estudio donde la razón llega a su límite. Su mensaje es un manifiesto del espíritu sufriente que se niega a rendirse ante el vacío. Él nos enseñó que el sufrimiento no es un obstáculo para la verdad, sino el único camino hacia ella. Aquel que ha estado en las cadenas de Siberia y ha visto la luz en la oscuridad del presidio, nos dice que la verdadera libertad no es el poder de hacer lo que uno quiere, sino el poder de amar lo que es difícil y perdonar lo que es imperdonable. La tragedia de Fedor Dostoyevsky es la tragedia de un hombre que vio demasiado y que tuvo que vivir con el peso de esa visión. Fue un prisionero de su propio genio, un hombre que fue devuelto del cadalso para decirnos que la vida es un milagro que no merecemos, pero que debemos defender con cada suspiro. Su partida dejó al mundo con una sensación de orfandad intelectual. ¿Quién más se atrevería a preguntar por el precio de la lágrima de un niño? ¿Quién más tendría el valor de defender la fe frente al tribunal de la lógica más pura? Él se fue, pero sus preguntas siguen vibrando en el aire, como cicatrices que se niegan a cerrar en la piel de la civilización. Somos sus hijos espirituales, condenados a vivir en el mundo que él describió, buscando desesperadamente esa luz que él prometió que existía al otro lado del dolor. Cada palabra de su testamento espiritual es un recordatorio de que la belleza solo salvará al mundo si estamos dispuestos a ser crucificados por ella. La belleza para Dostoyevsky no era estética, era ética. Era el acto de reconocer lo divino en lo más profundo de lo humano. Su tragedia personal fue el precio que pagó por esa revelación. Vivió como un extraño entre los hombres, un habitante de las profundidades que solo salía a la superficie para advertirnos del naufragio inminente. Sus demonios ya no son personajes de ficción, son las fuerzas que mueven nuestra historia contemporánea, las ideologías que prometen la salvación a través de la exclusión y el odio. Él los reconoció primero, los nombró y los expuso a la luz de la conciencia.
dándonos las armas espirituales para resistir. Hoy, más que nunca, el manifiesto de Dostoyevsky resuena con una urgencia aterradora. En un mundo que busca anestesiar el dolor con el consumo y la distracción, su voz nos llama a despertar, a sentir el frío de la verdad y el fuego de la compasión. No nos dejó un manual de instrucciones para la felicidad. Nos dejó una guía para la supervivencia del alma en medio del caos. Su tragedia es nuestra brújula, su dolor es nuestro mapa. Y en el eco de sus palabras, todavía podemos encontrar la fuerza para preguntarnos, frente a la injusticia y el mal, si seremos capaces de mantener encendida la llama de nuestra propia humanidad, incluso cuando estemos rodeados por la oscuridad más absoluta del abismo. El profeta que encontró la verdad en las cadenas nos mira desde la eternidad con una mezcla de piedad y advertencia. Sabe que su obra no ha terminado, porque el drama del hombre es una repetición eterna de las mismas caídas y las mismas búsquedas. Él nos entregó su abismo personal para que no tuviéramos que caer en el nuestro a ciegas. Su vida, marcada por el simulacro de muerte, la catorga, la epilepsia y la pérdida, es el testimonio de que el espíritu humano es invencible mientras sea capaz de sentir el dolor del otro. Esa es la lección final de Fedor, que la única tragedia real es la pérdida de la capacidad de amar en medio del sufrimiento. Todo lo demás, la fama, el dinero, el poder, no son más que cenizas en el viento de la historia. Lo único que permanece es la pregunta que dejamos escrita en el alma del mundo con el sudor de nuestra propia agonía. La última página de una vida no se escribe con tinta, sino con el silencio ensordecedor, que sigue al último suspiro de un hombre que ha agotado todo el aire del mundo para gritar una verdad insoportable. Fedor Dostoyevsky no murió en una cama de enfermo. Se desvaneció como una llama que, tras iluminar los rincones más pestilentes de la condición humana, decide que su labor de incendio ha terminado. Su partida hacia la eternidad fue el acto final de una tragedia que no buscaba el aplauso, sino la expiación. Se fue dejando al mundo no una herencia de certezas, sino un legado de heridas abiertas, de preguntas que supuran cada vez que el hombre moderno intenta esconder su vacío detrás de la tecnología o la razón pura. El profeta que emergió del abismo se sumergió de nuevo en él, pero esta vez no como un reo encadenado, sino como el cartógrafo de una geografía del alma que nadie más se atrevió a explorar. Su tragedia final fue alcanzar la gloria máxima solo para darse cuenta de que el mundo, aunque lo veneraba, seguía sin entender el precio real de su Hosana. Aquel 28 de enero de 1881, San Petersburgo se convirtió en el escenario de una procesión fúnebre que parecía sacada de sus propias novelas. Decenas de miles de personas caminaban tras su féretro, unidas por un dolor que no era por la muerte de un escritor, sino por la pérdida de un confesor universal. Estudiantes radicales, clérigos ortodoxos, aristócratas y parias de los suburbios lloraban juntos, formando esa unidad en el sufrimiento que Fedor siempre predicó. Pero en medio de esa multitud, el fantasma de Dostoyevsky seguía siendo un rehén perpetuo de sus propios demonios. Incluso en la muerte, su rostro conservaba la huella de una lucha que no conoció tregua, la batalla entre el deseo de creer en la bondad absoluta y la evidencia brutal de la maldad humana. Él se fue dejando a los hermanos Karamazov en mitad del camino con la historia de Alyosha inconclusa, como si quisiera decirnos que la redención total es un libro que cada uno de nosotros debe terminar de escribir con su propia sangre. La verdadera tragedia de su existencia es que predijo los incendios del siglo que vendría, y nadie pudo apagar la cerilla. Vio con una claridad aterradora cómo el nihilismo, ese vacío que él diseccionó en sus demonios, se convertiría en la religión del futuro. Vio los campos de exterminio, las dictaduras del pensamiento y la muerte del espíritu en nombre de una igualdad mecánica. Su advertencia fue un grito en el desierto, que solo hoy, cuando habitamos las ruinas de las ideologías que él denunció, empezamos a comprender con pavor. Dostoyevsky no era un político ni un sociólogo. Era un vidente que entendía que el hombre que decide ser Dios termina convirtiéndose en el verdugo de su hermano. Su partida fue el prólogo de una era de sombras, dejándonos como única brújula su insistencia en la libertad del espíritu. Una libertad que es tan sagrada como terrible, porque nos obliga a elegir entre el beso de Cristo y el pan del gran inquisidor. Él nos dejó la pregunta sobre la lágrima de un niño, como una mancha que ninguna filosofía puede limpiar. Fue su desafío final a cualquier sistema que prometa la felicidad colectiva a cambio del más mínimo sacrificio individual. Para Fedor, el universo entero no valía esa pequeña gota de dolor inocente, y esa es su tragedia más profunda, que él,
que tanto amaba la vida y la belleza, tuvo que pasar sus días analizando la anatomía de la crueldad. Fue el hombre que bajó al infierno para traernos noticias del cielo, pero el humo del azufre nunca abandonó su ropa. Su genio fue el resultado de una herida que nunca cerró, de una epilepsia que era al mismo tiempo una visión celestial y una caída brutal. Fue un hombre que vivió en carne viva, un proscrito del confort intelectual que prefirió la angustia de la verdad antes que la paz de la mentira. Su legado no es una respuesta, es un mapa de nuestras propias contradicciones. Dostoyevsky sigue siendo el espejo donde no queremos mirarnos porque nos devuelve la imagen de nuestra propia capacidad para el mal, pero también de nuestra posibilidad infinita de perdón. Él nos enseñó que el corazón humano es el único lugar donde se decide el destino del mundo. No hay leyes, no hay máquinas, no hay revoluciones que puedan salvar al hombre si éste no se salva primero de su propio egoísmo. Su vida fue un manifiesto del espíritu sufriente que encuentra en la humildad su fuerza más destructora contra el mal. Él se convirtió en el símbolo del prolegómeno de una nueva humanidad, una que todavía no ha nacido, una que sea capaz de cargar con la culpa de todo sin volverse loca. La sombra del profeta se proyecta hoy sobre nuestras ciudades de cristal y acero, recordándonos que debajo de nuestra sofisticación sigue latiendo el mismo hombre del subsuelo, el mismo Raskolnikov acosado por la culpa, el mismo príncipe Mishkin incomprendido por su bondad. Dostoyevsky es el rehén perpetuo de nuestra conciencia. Al leerlo, no estamos ante una obra de ficción, estamos ante una confesión que nos obliga a confesar. Él nos arrebató el derecho a la indiferencia. Su tragedia es nuestra guía porque nos muestra que el dolor no es un error de cálculo, sino el parto necesario de la sabiduría. Él se fue a la eternidad dejando al mundo no respuestas consoladoras, sino las cicatrices de sus preguntas, cicatrices que son, en última instancia, el único camino hacia la verdadera luz. En el silencio de su tumba en el cementerio de Tikhvin, el eco de su Hosana sigue vibrando. Un Hosana que pasó por el crisol de la duda más atroz, por la catorga, por el hambre, por el juego y por la pérdida de sus hijos. No es una fe de ciego, es la fe de quien ha visto el sol después de haber pasado años en la oscuridad más absoluta. Dostoyevsky es el recordatorio de que la belleza salvará al mundo solo si esa belleza es capaz de abrazar la fealdad del sacrificio. Su vida terminó, pero su lucha continúa en cada persona que se niega a vender su alma por un plato de lentejas, en cada uno que reconoce en el rostro del pecador su propia imagen. Él es el profeta del abismo que nos enseñó que, incluso en el fondo del pozo, las estrellas brillan con una intensidad que los que viven en la superficie nunca podrán conocer. Este es el final de nuestro viaje al centro del alma de Fedor. Un viaje que no termina con una conclusión, sino con una apertura hacia el misterio. Dostoyevsky no es un autor para ser admirado, es un autor para ser vivido. Su tragedia personal, su capacidad para convertir la miseria en arte y el dolor en profecía, es el testamento de un espíritu que se negó a ser domesticado. Se fue a la eternidad como vivió, inquieto, apasionado, atormentado y profundamente enamorado de la idea rusa y de la posibilidad del perdón universal. Nos dejó las llaves de nuestro propio subsuelo y nos pidió que tuviéramos el valor de bajar, porque solo allí, en la negrura de nuestras propias sombras, podemos encontrar la chispa de lo divino que Él, con tanto esfuerzo y tanto dolor, se encargó de rescatar para nosotros. El manifiesto del espíritu sufriente queda así sellado con el recuerdo de aquel hombre que, frente al pelotón de fusilamiento, aprendió que la vida es el regalo más precioso y que cada segundo es una eternidad de felicidad potencial. Dostoyevsky nos dejó sus heridas para que no olvidáramos nuestra propia vulnerabilidad. Su voz atraviesa los siglos como un relámpago en una noche cerrada, iluminando por un instante el paisaje de nuestra alma antes de dejarnos de nuevo en la penumbra, obligándonos a buscar nuestro propio camino. Él es el profeta del abismo humano, el que encontró la verdad en las cadenas y la libertad en la cruz de su propio genio. Su historia es la historia de todos nosotros, una tragedia que solo puede resolverse en el infinito. Allí donde las preguntas encuentran por fin el silencio que merecen y donde el sufrimiento se transmuta, por fin, en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy, cuando el mundo parece girar más rápido hacia el vacío, la figura de Fedor se levanta con una estatura gigante. No es el hombre de las deudas y la epilepsia, es el faro que advierte del naufragio. Sus palabras son el único refugio contra el nihilismo que todo lo devora. Él nos entregó su abismo para que no tuviéramos miedo del nuestro.
Nos enseñó que ser humano es ser un campo de batalla, y que no hay mayor victoria que la de un corazón que, a pesar de estar roto por el dolor y la injusticia, todavía puede susurrar una oración por la salvación de sus enemigos. Dostoyevsky se fue a la eternidad, pero su presencia es más real que nunca, habitando en cada lágrima, en cada duda y en cada acto de amor redentor que todavía se atreve a desafiar la oscuridad del mundo. El profeta del abismo ha hablado, y su eco es el sonido de nuestra propia alma tratando de despertar.